Buenos días, cavernícolas. Este vídeo es sorpresa. Este vídeo no lo esperabais y me hace mucha ilusión haceroslo, porque voy a empezar directamente ya y sin anestesia hablando de Venus. Uno de los que me ha dicho que le encantaría ver una comparativa entre Venus, esta VMAX 1200, con tan solo 24.800 kilometritos, del año 91, y la MT-01 que llevamos detrás a los mandos de el ya conocido en el canal y amigo mío Agustín. Esta comparativa era inevitable, porque creo que esta comparativa es de las que muy pocas vamos a ver. Si buscamos en YouTube comparativas entre estas dos motos, ¿qué vamos a encontrar? Pues lo típico: aceleración, VMAX contra Hayabusa, VMAX contra no sé qué. ¿En qué? En leña, en acelerarla de 0 a 100. Pero nosotros vamos a hacer una comparativa de sensaciones de estas dos unidades tan especiales y a nuestro estilo, al estilo que nos gusta a todos los cavernícolas, y como no nombrarlos también, que son muchos, aunque ya son cavernícolas también, los galponeros que tenemos en el canal, gracias a Esteban. Así que vamos a meternos en faena. Esta VMAX 1200, mi Venus, mi niña, una de mis niñas, esta VMAX 1200, como ya escuchaste en el directo con Esteban, yo la compré hecha unos zorros, era un trozo de hierro. Con tesón, con paciencia y con todo lo que uno iba pudiendo ahorrar mes tras mes, esta moto quedó como nueva. Wow. Y esta VMAX 1200 pues es una joyita. La cojo muy poco, pero ya se sabe, ¿no? El tiempo, en fin. Uno pues siempre va un poquito apurado, ¿no? Es así, y al final pues bueno, poderte permitir un viaje de un paseo es... Pero bueno, chachareo, como decimos aquí, aparte, vamos a meternos un poquito en faena para los que no conozcáis la VMAX 01. Esto es una moto muy especial en concepto, una moto muy especial en características, y una moto que nació de una idea un poco trambólica. Yo creo que después de una noche de cubata nació esta moto, porque la verdad es que es una locura, tiene sus peculiaridades, tiene sus pros, tiene sus contras, pero ya os anticipo que los contras de los que vamos a hablar hoy seguramente no sean los contras típicos que vais a ver en todas las revistas, porque yo para eso pues tengo siempre una opinión muy personal. Yo antes de probar una moto me hago una idea preconcebida en base a eso, y luego yo no sé si es cosa mía, pero yo cuando me monto en una moto me encuentro otro rollo completamente diferente. Por ejemplo, si de esta moto se habla que es mala para entrar en curva, pues yo cuando la compro o cuando la monto pues voy con el miedo de, ostras, cuidado que es una moto mala para entrar en curva. Luego resulta que yo la cojo y digo, bueno, mala, ¿por qué? ¿Sabéis? Si yo la veo estupendamente bien. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la VMAX. Pero vamos a hablar siempre con el enfoque de la comparativa con la que tenemos ahí atrás. Una pregunta muy buena que nos hizo Esteban cuando hicimos el Hablemos de Motos en su canal fue: diferencias y similitudes entre la VMAX y la MT-01. Pues bien, hablando de las similitudes, es fácil. Ambas nacen de una idea o de una ilusión, de unas ganas de hacer algo distinto, y Yamaha, que siempre ha tenido los recursos y la imaginación y la ingeniería para hacerlo, pues se pone a trabajar en conceptos locos. A lo largo de la historia ha sacado conceptos locos como son estos dos, que hacen que todo aquel que tiene una pues disfrute de algo completamente diferente, y esas son sus similitudes. Ambas, los motores derivan de otra moto. El de la VMAX 1200 deriva de la Yamaha XVZ, que era un motor sosillo, según dicen. Era una moto
rollo BMW, una moto viajera, V4, y ese motor, según decían Sosillo, pues fue el que se utilizó de base para hacer esta moto. Hablando de motor, vamos a entrar un poquito en faena. Motor V4 a 70 grados, de 1198 centímetros cúbicos en total, con 145 caballos a 8500 vueltas, es decir, tiene el máximo de potencia en el límite de revoluciones. Tiene el par motor aproximadamente de unos 110 Nm, pero estira muchísimo las marchas para ser un 1200 V4. Nos tenemos que remontar al año 84 cuando nace esta locura, y oye, te está dando los 145 caballos de potencia a 8500 revoluciones. No es ninguna tontería, ¿vale? Seguimos un poquito hablando de este motor. Pues este motor lleva embragues bañados en aceite, lleva 4 carburadores Keihin horizontales, que cuando los desmonta es una tecnología alucinante. Lleva un sistema de V-Boost, que es un sistema de válvulas variables en la inyección, en la carburación, que es una pasada, que es lo que hace que esto explote. Y lleva así peculiaridades, que luego vamos a entrar a las peculiaridades que la diferenciaban de la versión europea. Pero bueno, pues sí, una sola bujía por cilindro, carburadores horizontales, 2 bobinas de bujía para 4 cilindros, no lleva una dedicada para cilindros. También date cuenta, volvemos a lo mismo, año 84. Entonces, diferencias, vamos a hablar de esas diferencias y vamos a hablar de esos hándicaps que a priori presentaba esta moto. Bueno, primero vamos a hablar de esos hándicaps que son comúnmente conocidos en esta moto. Primero, las llantas que tenemos, sobre todo la trasera, es una llanta lenticular de 15 pulgadas con un neumático de 150. Esa llanta de 15 pulgadas con un neumático de 150, esto se la come alucinantemente rápido a medida que seas un poquito nervioso con el control de tracción que tenemos aquí en la mano derecha. Como seas un poquito nervioso con eso, la cubierta te dura 2500 kilómetros por ahí. Tenemos que tener presente que el consumo de esta moto ronda los 10 litros a los 100 a medida que te metas un poquito con ella, y tenemos un depósito de 15 litros. ¿Pero por qué mezclo esto? Mezclo esto porque el depósito no está aquí, esto es un falso depósito. El depósito está aquí, debajo del culo. ¿Para qué? Para aprovechar el hueco entre los tubos del chasis y meter un depósito de la máxima capacidad posible, que solo fueron 15 litros, pero que centrara y atrasara el centro de masa, que acompañado de una moto con una geometría de dirección de muchísimo avance, muchos ángulos de avance y muy larga entre ejes y mucho peso, que esta moto se pone en orden de marcha aproximadamente en unos 260 kilos, hacían que la moto era muy difícil que se levantara y traccionase muchísimo. Tanto tracciona que, según las revistas del momento, la aceleración de 0 a 100 era de 2,92 segundos para llegar a los 100 kilómetros por hora, es decir, menos de 3 segundos. Se llegó a hacer un pique entre esta moto y un Ferrari F40, ganándole al Ferrari F40 en todas las condiciones en las que se presentaban. De 0 a 400 metros, gano. De 0 a 200 kilómetros por hora, gano. De 0 a 100, gano. De 0 a la... ganaba en todo. Ferrari F40 en la época. Convirtiéndose así en el vehículo matriculable más rápido de la historia, no a nivel de velocidad máxima quizás, pero sí al nivel de aceleración y sensaciones. Esta moto nace, según dice la leyenda, en una carrera de 400 metros que vio un ingeniero capo de Yamaha en las orillas del Mississippi, donde dijeron: vamos a reventar esto. Empezaron a diseñar esto y en Yamaha América empezaron a hacer esta máquina.
máquina que no se parece a nada de lo que se hubiera visto hasta entonces, porque, y así fue, a priori nació exclusivamente para el mercado americano. En teoría es una corre recta, ¿vale? En teoría es una moto, no está pensada para hacer curvas, es una corre recta. Pero como os digo, hecho todo es palabrería, porque, hombre, no lo podemos comparar con el chasis de mantequilla de una Yamaha R1, que eso es una gozada, pero tampoco penséis que no gira, vamos, la moto va muy bien, como ya veréis a continuación. Entonces la convierte en una corre recta, pero la corre recta más rápida del mundo. Año 1984, sale para el mercado americano y se empieza a correr la voz por Europa. En Francia lo petan. Francia las quería ya. Pero ¿qué pasa? Que para el mercado europeo, querido amigo, el motor sufre unas modificaciones que nos la capan a 100, 105 caballos. Pero las revistas no te dicen de verdad, o no todas, en qué consistían las modificaciones. Yo, como he hecho esta moto de cero, sé cuáles son las modificaciones, porque he podido comparar y he podido además arriesgar a la hora de pedir piezas a Yamaha de que me trajesen las americanas y no las europeas, porque solo con que cambiara un número en la referencia, imaginaos, una referencia de una pieza importante en este sentido, como luego hablaremos de ella, que sea 5402 2289 0000 y la otra 0001. Hostia, ¿cuál es la 0 o la 1? En el dibujito del plano de despiece se ven igualitas. ¿Cuál es? ¿La 0 o la 1? Hostia, me quedaba una marcha, macho. Claro, como la MT tiene 5, ya estoy acostumbrado. La 0 o la 1. Y te dicen en Yamaha, esto lo traigo de Japón solo para ti. Esto no tiene devolución. Te traigo la que tú me pidas. Arriésgate y compra. Y la verdad es que como eso fue mucho a base de leer en foros americanos y demás, tuve la suerte que después de esperar el tiempo preciso para... Muy buen adelantamiento, chavea, muy bien. Después de esperar el tiempo preciso para tenerlas aquí desde Japón, tiempo necesario, que no fue poco, pues cuando llegaban y veías que eras lo que pedías, era una maravilla. Y ahora, como siempre, vamos a desayunar, pero Agustín es la primera vez que se monta en la MT-01 y luego será la primera vez que se monte la V+1200. Entonces ya en el desayuno vamos a comentar un poquito la maniobra, vamos a ver qué sensaciones le da en su primera toma de contacto esa MT, y además ya os anticipo que la opinión de Agustín es sincera hasta el punto de rozar lo hiriente. Así que vamos a ver efectivamente, si no me choco más con el bordillo, qué opina Agustín ahora con un desayunito de la MT-01. Muy buenas, cavernícolas. Como siempre me reñís de que no pongo los desayunos, y hoy es digno de ponerse, pues aquí estamos esperando la tostadita. Tampoco vamos a echarle mucho tiempo al desayuno. Este es Agustín, para los que todavía no lo conocíais. Muy mal, eso es que no veis los vídeos. Eso digo yo. Aunque ya te digo que me están escribiendo mucho ahora, Agus, que van dándole para abajo. Suscriptores que acaban de llegar y me van escribiendo en vídeos antiguos, en plan, me lo estoy viendo todo. Dice, hay un compañero que me dice, estoy viendo vídeos de reviews de motos que no me interesan, solo por ver vídeos. Y la moto no me interesa una mierda, yo me harto de reír. Así que eso está muy bien, tío, está muy salado. Contenido que gusta. Ahí está, tío. Entonces, pues nada, tenemos aquí los micros. Vamos a hacer una pequeña prueba. Habla, Agus. ¿Cómo ha ido? Perfecto. Bueno, pues lo primero, una pequeña presentación a nuestro amigo Agustín, que nos vaya a ver muchas más peripecias y más que se va a subir, ya verá, porque yo lo voy a convencer. Vamos a hablar un poquito de las primerísimas sensaciones. Llevamos 20 kilómetros, las mías más o menos ya las conocéis, pero les va a tocar, el turno va a ser de Agus, que nos diga la primera sensación de su primera vez en la MT-01.
¿Qué te parece ese ladrillo con ruedas? ¿Qué opinas de él? Tía, me esperaba. Yo he cogido la Z de Kawasaki. Como tú sabes, a mí ni fichas técnicas, no sé los caballos que tienen, no sé el motor que lleva. No importa, sensaciones, eso es lo que Sin yo quiero. problema. Lo demás ellos ya lo saben. Pero más la sensación ha sido montarme y recordar a mi R1 del año 2005. Bueno, me gustaría decir una cosilla, cosa que yo no soy mucho de hablar, pero llevo 5 minutos montado y la verdad que sentimientos encontrados con una R1 que yo tuve del año 2005, creo que fue, andará por ahí pareja con la edad de esta, supongo, y nada más montarme llama mucho la atención que yo esperaba una NAKE a día de hoy, que una postura un poquito más relajada, no tan R, y la postura de la estribera, ¿no? Totalmente de acuerdo. No me lo esperaba. No me lo esperaba porque lo he dicho antes que he encendido la cámara y he hablado un poco, y es que lo primero que te incita, una vez que ya te metes en carretera, porque en pueblo no, en el pueblo me ha parecido que aquello es brutal, porque viene un badé, digo voy a frenar, y cuando suelto el acelerador, un poco más y me quedo allá atrás. Una vez que te montas y ya no cuando empiezas a andar, sino cuando estás en ciudad, reduce, o sea, sueltas el puño un momentito porque vas a tirar de freno y dices tú, no, de freno nada, que me voy a caer, porque es para el lado, porque esto retiene este motor, esto es una brutalidad. No tengo ni idea de la moto, yo no busco información, no tengo ni puñetera idea de caballos, ni de historia, ni de cigüeñales, ni tal, pero la sensación es que estoy montado en un John Deere. Es un tractor que si le pide que se suba por ahí por el pincho ese que se ve ahí a lo lejos, esto sube hasta arriba, sin problema. Por ejemplo, vamos a adelantar este y si le da un poquito, se nota los huevos que tiene, vamos, se nota. Ahora vibra como ella sola, Eso sí, esto es las locuras que se hacían antes, tipo a Renault 5 que venía con un moto trasero biplaza que para calle, que dices tú, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues esto es lo mismo. Han metido aquí un moto enorme donde han podido, con piezas de otras motos de Yamaha, supongo, que han podido acoplar. Y hostia, que está guapa. Está guapa porque esto es la brutalidad pura y te mira todo el mundo. Ahora, ¿hasta qué punto la parte ciclo será mejor, será peor? ¿Hasta qué punto la frenada? Tal? Eso sí, frío como su puta madre, porque esto no tiene aerodinámica, no tiene parabrisas, esto es a pecho descubierto. Aquí para sacar el pecho español, un día de pelo, y decir, aquí estoy yo, con 2 huevos. Sí, te voy a acelerar. Cuando soltar esto es que no te quedas parado, parece que ha salido un paracaídas por detrás y 2 reactores por detrás. Es verdad, tío, es verdad. Pero la sensación ha sido como que te monta la R1 y nada más que coges un poco de carretera, ya sea nacional o sea la autovía que hemos cogido, te incita a que la puntera sea lo que toque la estribera. Y te invita a poner las punteras, por lo que te está diciendo que hay que esforzarse un poquito a tirarla en curva. Pero bueno, la verdad, una moto que en su día cuando salió con el carnet A, que no había uno, no había dos, no había tal, y te lo sacabas y que tú no hubieses cogido una moto en la vida, y a los 2 años de tener el carnet de conducir te dejasen coger una bestia como esta, porque esto no tiene otro nombre. Esto es una locura. O sea, que retrasen los pies y te pongas al ataque, ¿no? Exacto. Sí, tío, estoy de acuerdo. Es verdad que es una moto, en mi opinión, que vibra mucho, ¿vale? Que es una moto que vibra un montón. Es una moto que ya lo verás después cuando le demos un poquito de carretera abierta, que no quiere correr arriba, pero no quiere correr arriba, es una moto que perfectamente supera los 200. O sea, hombre, date cuenta que es de gasoil. Hay una cosa curiosa que me ha llamado mucho la atención, y es que yendo a los 1000 vueltas a 90 km por hora, si le abres un poco el gas, no hace falta abrirse mucho, o sea, acelerar bastante, si quieres acelerar, no acelerar bastante, solo abrirle un poquito por si tienes que adelantar o algo. No sé si lo habéis escuchado,
Pero madre mía, parece una tormenta tornando el motor. Está guapísimo. El sonido que emite ahí está guapísimo. Parece como si hubiese caído un rayo al lado de tu casa y hubiese partido todos los cristales. Está chula la máquina, la verdad. Está muy chula. Ahora, efectivamente. Porque yo vengo a 2.500 vueltas a 90. Eso es de gasoil. Y 5 marchas, es un HDI de toda la vida. 5 marchas tiene, no sé, porque creo que vengo un segundo a todo camino. No, hombre. Es verdad que en quinta va a 2.500 vueltas, 3.000 vueltas. Sí, una maravilla. La furgoneta mía va a 4.500. Sí, tu furgoneta. Pues si hablamos de mi panete ya ni te digo. Bien os anticipo ya que él es completamente neófito con las dos. No se ha montado nunca. No. Ni en la una ni en la otra, como os he dicho ahora justo antes de tomar el café. Y además, como os he dicho, y ahora lo digo, poner delante, tiene una sinceridad casi que roza lo hiriente. Así que su comentario, y además desde solamente la experiencia pura, que no va a hablar de datos técnicos. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vera. Pues van a ser muy, muy valiosas para el vídeo de hoy. Así que hay que reservar cámara. Ya tenemos aquí la media tostadita. Vamos a darle a Argasnate y después seguimos pilotando. Nos vemos en un rato. Chicos, pues ya hemos hecho lo más importante de la mañana, que es comernos nuestra media tostadita. Y siguiendo en el mismo orden de cosas, voy a hablaros ya de las peculiaridades que tanto nos han liado toda la vida de esta moto, que diferenciaba la versión full power con la versión, digamos, descafeinada, ¿vale? La versión europea, que llegó tan cortita. Bien, las diferencias entre esta moto y la europea básicamente son tres. Básicamente, ¿vale? Dicen también, y esto no estoy 100% seguro, igual que os digo una cosa, os digo la otra, pero dicen que también, además, estaba el problema de... estaba la diferencia en el cruce de válvulas, ¿vale? Bueno, tras un pequeño inciso con la cámara, vamos a recobrar esa conversación tan guapa. Las peculiaridades de la V-1200 y aquellas diferencias que nos traían de cabeza a la hora de saber qué leche diferenciaba a una de la otra. Pues veréis, son básicamente tres. Los colectores, para empezar, en la americana eran un poquito más anchos, ¿vale? Pero se pueden comprar en la europea un poquito más ancho. No me echéis mucha cuenta, pero si no recuerdo mal, diámetro de tubo a 39 europea, 41 la americana. No me acuerdo bien porque hace mucho tiempo que lo hice, ¿vale?
Luego después, sistema V-Box, fundamental. Aquí va una centralita dentro, que a mí no me funciona. No me funcionaba, la quité. Y ahora os digo cómo lo suplí. Y luego la tercera diferencia era en la carburación, dos cosas. Las membranas sin tope de nylon en el exterior para limitarlas. Las membranas, como voy a procurar en la edición buscarlo y sobreponerlo, las membranas, cuando la depresión del carburador tira de ellas para atrás para levantar la aguja, la europea tenía un tope de nylon en el culo que si la membrana tenía que llegar hasta aquí, ¿vale? Si la membrana tenía que llegar hasta aquí, por el tope de nylon llegaba hasta aquí. No podía tirar más para atrás, haciendo que la aguja no abriera entera, ¿vale? Claro, si la aguja no abre entera, el kit de chiclete de alta también es un poquito más pequeño. Entonces, ¿cómo podemos convertir una moto de 105 caballos, una V 1200, en una moto de 145? ¿Cómo suena, tío? Esto es un Mustang, joder. Madre mía. Pues yo voy a decir cómo se convierte una moto de 105 caballos, siempre que se trate de la V+, en una moto que haga esto, de 145 caballos, ¿vale? Primero, kit de carburación. Tenemos que conseguir las membranas sin tope de nylon. Por ahí, por YouTube, vais a ver muchos bricos que cortan el tope de nylon y permiten que las membranas lleguen atrás. Eso tiene varias cosas. El tope de nylon, si lo cortas mal, te vas a cargar la membrana. Punto número 1. Pero bueno, si no obstante tienes que comprar las nuevas, si las quieres delimitar, pues por ahí puedes probar. Segundo, wow, tío, comprarle unos chicles un poquito más grandes. Yo creo que le puse, si no recuerdo mal, unos chicles de altas que eran más 0,15 me parece, si no recuerdo mal, es decir, no me acuerdo, pero imaginaos que tenía un chicle de alta de 90, joder, no lo tendría más grande, pero bueno, vamos a poner 90, pues a 105, ¿vale? Le subí 0,15. Por supuesto, una vez hecho todo, hay que meter vacuómetro y hay que volver a carburar. La moto ha cambiado. Tercero, si se pueden conseguir unos colectores de los anchos, conseguir los colectores anchos. Y cuarto, más importante, sistema de V-Box. Si no tenemos en la europea la instalación eléctrica para la centralita, ¿vale? Vamos a ver qué va a hacer este hombre con los perrillos, animalitos ahí. Animalitos los perritos, tío. Las cacerías y los líos. Madre mía, macho. Bueno, ahora estamos bajando en la Nacional 630, la preciosa Cuesta de la Media Fanega, donde no solo los que van a hacer cafre pueden correr mucho, sino que es que además los paisajes son embriagadores, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos poner el sistema V-Box sin tener la centralita? Que yo la tenía, pero la tenía rota. Al final es como si no la tuviera. Pues, entre comillas, muy fácil. Primero tenemos que conseguir una pieza en eBay, América, porque aquí no la hay, salvo que alguien que la haya tenido la venda, que es el sistema de apertura de válvulas, que os lo voy a poner ahí arriba, de apertura de carburadores. De manera, ¿qué hace esa pieza? Esa pieza no es más que mediante un cable que tira de ella, de una ruleta central, abre unas palometas que comunican en su parte izquierda el cilindro 1 con el 3 y en su parte derecha el cilindro 2 con el 4. La versión europea lleva un macizo de hierro que hace que vayan separadas las canalizaciones de admisión. La americana sustituye por esta pieza y la palometa es la que se encarga de abrir y cerrar. El sistema de centralita de la V+ americana, el V-Box, que iba aquí, cuando la moto llegaba a 5.000 vueltas, hacía esa palometa y abría las compuertas, comunicando los carburadores delanteros y traseros. Y al abrir la compuerta y comunicar los carburadores,
en ese momento, ese chute, ese aire a potencia, con la aspiración de 2 cilindros en vez de uno, era lo que hacía como un sistema de turbo. Y era lo que hacía que la moto se disparase. Fijaos. Entonces, ¿cómo sufrí yo el hecho de no tener centralita? La centralita no la encontraba. Además tiene un hándicap que siempre, de manera automática, te rompe a 5.000 vueltas. Pero ¿y si yo quiero abrirlo antes? Había una centralita añadida que lo que hacía, que adelantaba al momento, entonces saltaba a las 3.000. Pero ¿por qué tiene que saltar de manera automática? Si a mí además lo que me gusta es que todo sea cuanto más manual y más agujas mejor. Fijaos, esto es un puño de bicicleta Between. Si yo lo pongo aquí, llevo ahora mismo cerrada, mira, algo me va marcando que solo está mojado. Llevo ahora mismo cerrada la palometa. Y así de hecho, ahora que está solo mojado, pues como poner el control de tracción al 1. Acabo de bajar la potencia de la moto sin el sistema de VBO a un máximo de unos 125 caballos, no más. Porque son 20 caballos lo que te da el VBO, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, fíjate, aparte llevamos también un filtro de potencia KIN que también le da una vidilla, bueno, añadida cuando la carbura. Fijaos, es verdad que voy a pocas revoluciones, marchas hartas, subiendo, pero yo abro y la moto acelera, con contundencia, pero suave. Pero si yo abro aquí, amigo mío, la cosa cambia. Y he abierto la mitad de palometa. Si yo abro el 3, la estoy abriendo a tope, la palometa. Pero eso, a tope la abro si quiero más revoluciones. O sea, cuando voy a más revoluciones ya le pego la chuchón al puño izquierdo y llevo el sistema de VBO abierto entero. Y lo hago yo cuando yo quiera, con este puño, ¿veis? Es que cambia hasta el sonido. Las curvas estas son preciosas. Son preciosas. Fijaos que he abierto la palometa y cómo se empala. Es increíble, tío. Es increíble, macho. Guau, quieto con esto. Entonces ya os he contado más o menos mi secretito. Ya os he contado mi secretito de por qué y cómo, pensando, se pueden suplir las carencias de una moto de hace 40 años. Yo ahora mismo que le llevo cerrada, pues veis, acelera con alegría. Pero bueno, es un bicho domable. Le voy a abrir al 2. Y os lo voy a mostrar abriendo al 2, ¿vale? Voy a bajar a 60 por hora. He abierto esto al 2. Voy a reducir la marcha y voy a acelerar, ¿vale? Desde 40. 3, 2, 1. ¡Wow! Iba a 10.000 vueltas casi el marcador. ¡Madre mía! Es que... Joder, tío, es que no lo puedo transmitir, macho. Es que... Madre mía de mi alma, tío. Ya, cuando la tiras de revoluciones otra vez, acelero, como va el Keystone 2, acelero y me pega la patada en la espalda, ¿vale? Pero es controlable. Pero como le des la opción a esta cabrona, por eso se llama Venus, tío, por eso se llama Venus, de subir de vueltas con esto, aunque sea el 2, que no lo he abierto al 3, llevo erizada la piel, los vellos de punta, ¿vale? Luego aquí hay una curva cerradita, fijaos que no voy a correr mucho, pero la carretera está fría, primera hora, está un poco húmeda, pero esta moto tiene una estabilidad acojonante y se mueve bien desenvuelta gracias a su centro de gravedad bajo, pese a, como hemos dicho esta mañana, esa larga distancia entre ejes, ¿vale? Que la tiene, y pese al peso, pero está bien hecha, joder. Una cosilla, un hándicap. La postura es un poco rara porque llevo el asiento bajo, los pies atrás, las manos adelante, el manillar estrechito. Y es un poco como que es rara. Es verdad que esas defensitas que llevamos ahí, para los que seáis un poco traviesos, se ponen los pies y va como un rey. Como un rey, porque la postura te ayuda. Mira, yo abro el gas izquierdo. Mira. En sexta, tío. Es que se vuelve loca, tío. Es que se encoge la moto. Qué pasada, tío.
lo que es una V más 1200, tío. No lo podéis ni imaginar, de verdad, os lo prometo. Los que la tengáis, enhorabuena. A mí me da muchísimo respeto, la cojo muy poco porque no. Que yo prefiero coger la 80 que coger el bicharraco este. Más cosas. La temida suspensión delantera, sobre todo en la primera serie, que es esta. Unas barras de 40 milímetros de diámetro. Fijaos, por poneros un ejemplo, más estrecha que incluso las de la Vogue 300 Rally. Unos frenos macizos ventilados en su parte delantera. Unas pinzas de freno de un solo pistón así de gordo. Y detrás un disco de freno que es con una paellera, también con un disco de freno, o sea, con una pinza de freno de un solo pulmón. ¿Está bien o está mal? Esa moto no frena, esta moto frena que te caga. Esta moto no funciona, esta moto, la horquilla funciona muy bien. Otra peculiaridad de esta moto, la transmisión por cardan. ¿Por qué llevaba transmisión por cardan? Porque ahí habéis visto una aceleración que hemos hecho que no sería ni el 60% de su capacidad. No había cadenas que aguantara una aceleración de una moto de cerca de 300 kilos de 0 a 100 en 2,9. No había cadenas lo suficientemente seguras como para que el usuario de estas motos no se arrancara una pierna. No era 100% seguro, lógicamente, no necesariamente pone cadena, implicaba eso, pero era viable. Entonces se puso una transmisión por cardan. Más cositas. Fijaos qué de cositas estamos descubriendo de esta V más 1200. ¡Hala! Odio los batenes, los odio mucho. Veréis. 40 por hora. Abro al 2. 3, 2, 1. Madre mía, de mi arma. Cierra el 1, anda, cierra el 1. Que gasta 10 litros a los 100. Es que en el año 80 y pico eso no se miraba. Como si gasta 500 a los 100. No valía ni 100 pesetas, ni 20 duros, un litro de gasolina. Es decir, una máquina que se hace para disfrutar, ya puede ir mirando medias de consumo. Esto es un bicho para disfrutar. Que llevamos 42 kilómetros, pues probablemente llevemos 3 litros gastados de combustible. Claro que sí, que lo llevamos ya. ¿Y qué pasa? Macho, tú te compras un Lamborghini. El que se compra un Lamborghini no mira lo que gasta. Nosotros, yo soy un tieso, pero joder, un paseíto que yo le dé a la V+, pues yo, si en vez de 10 euros me he gastado 16, pues me he gastado 16 y ya está, se le da un paseíto de vez en cuando. Fijaos, vamos a entrar en una curva abierta, pero un poquito tal. Fijaos qué bien. Nos colocamos un poco. Esto es una joya, tío. Esto es una joya. Esto es una joya. Pues estamos llegando prácticamente, acabamos de pasar el Bosquillo y nos dirigimos dirección al Real de las Aras. Real de las Aras es el pueblo de mi pareja, allí los realeños, en la sierra norte de Sevilla, o los mojinos, como les gusta que les diga. Y ya llevamos montado en el cacharrillo media horita y bueno, aparte de las vibraciones, que yo no sé si se me ha caído algún empate o si llevo los zapatos puestos o algo, creo que es hora de poder, nos hemos hecho ella un poquito, en la parte de ciclo en carretera va perfecta y le podemos dar algún aceleroncillo para ver cómo responde la máquina, que hasta el momento no hemos dado. Vamos a ver aquí una curvilla de subida. La verdad el sonido es espectacular, la aceleración es brutal. Las entradas en curva, ya digo, parece más la sensación de una R, como veis en esta curvilla que estamos viendo aquí, un poquito alegre, no mucho. Autonomía, por supuesto, no la voy a llevar a ningún tipo de límite en ningún momento, pero realmente un hito
aquí hay dos huevos montados y hace falta un macho alfa para dominarlo, Ojito, el que le quiere buscar las coquillas se las encuentra, Y lo peor de todo es que funciona. O sea, no te hace ningún extraño. Si le pides que te entre en curva te va a entrar, como aquí ahora mismo cruzamos despacito. Si le quieres dar un aceleroncillo y te quieres meter vértice, tirarle un poco más, el motor responde, te permite acelerarla y que haga lo que vaya donde tú quieres que vaya. Es una moto muy divertida, Lo único que le veo es el viento, no para el viento bajo ningún concepto, y que no es una moto hecha para viajes, pero para disfrutar de ella fines de semana y darte una vuelta con los amigos alegremente. Ojo que esto no es ningún juguete, esto no es para que lo coja un niño de 20 años con la cabeza ida. Va a llevar la aceleración de la V más 1200 impresionante, Si acelera esa, tiene los huevos, me está costando trabajo. Cuando Javi supongo que estará haciendo algún tipo de prueba, alguna historia, y en una recta le ha acelerado, siempre en velocidades legales por supuesto, y me ha costado trabajo de llegar a él, vamos, me ha costado porque se ve, aparte que acelera antes, pues yo no sé cuándo va a acelerar, pero se ve que el bicho arranca el asfalto, Supongo que no tendrá problema ninguno en abrirle el puño y directamente pasar por encima de la pick-up. Bueno, grabado ha quedado, habéis visto lo que ha hecho este amable conductor, que no sé qué ha hecho, no tengo ni idea de qué ha hecho, porque realmente ha sido totalmente una imprudencia. Íbamos detrás de un coche y de repente, en medio de la carretera, sin intermitente, sin previo aviso, sin nada, ha frenado a hierro. Yo, que ya tenía la predisposición y el intermitente puesto para adelantarlo, pues ya estaba con la maniobra de adelantamiento iniciada, pero me he quedado todo loco porque Agustín además de repente ha visto que frenaba y ha frenado detrás del coche. Menos mal que la MT se contiene de cine, ¿sabes? Pero me he quedado loquísimo, no entiendo la gente cómo conduce, tío. No lo entiendo, conducen fatal, tío. Ha llegado el momento en el que podíamos adelantarlo y directamente ha dado un frenazo sin sentido. De hecho he girado la cabeza a ver si es que se ha cruzado algún animal, se ha cruzado algo, ¿no? Y a sabiendas que venimos dos moteros detrás, y era idea del porqué, ha dado un frenazo. Javi estaba más cerca de que, bueno, gracias a los reflejos y a la experiencia de montar moto que tiene, ha podido salvarla, pero podríamos haber tenido un disgusto. Y macho, la verdad es que no tiene sentido lo que acaba de hacer ese tío. Pero bueno, cosas de la carretera y con las que hay que lidiar, que después los macarras somos los moteros, que vamos por ahí que creemos que estamos en un circuito por lo visto, pero hay de todo. Hola, tontino. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Estás aquí a lo tuyo, no? Bueno, perdona por molestarte con el ruido. Voy a procurar no darle mucho, ¿vale? Pero tengo que subir la cuesta. Tú no te enfades, ¿eh? Pero voy despacito, que no te quiero molestar. Ahora hablamos tú y yo, ¿eh? Qué guay, qué bonito es. Me encanta un caballo, tío. Es que me encanta un caballo.
compañeros, compañeras, cavernícolas y galponeros, por supuesto, ya hemos cambiado de a moto. Ahora vamos a los mandos de esta bonita MT-01, como el vídeo del otro día, pero hoy el concepto del vídeo va a ser otro, ¿vale? El concepto del vídeo va a ser otro. Espérate un momentito que hago va sin luz. Bueno, pues estamos saliendo de Real de la Jara y me acabo de montar en la V+ 1200. Son muchos años conociéndola en el garaje, muchos años que Javi ha querido que la cogiese, pero hoy ha sido el día. De primera, nada más montarme, bajándome de aquella, no sé ni cómo se llama, creo que es MT-01 o algo así. La comodidad. Hostia, me ha resultado. O sea, me ha chocado el hecho de que nada más arrancar esta, que Javi me lleva diciendo que tiene 30 años, que es una abuela, que tal, que cual. Que si tiene 30 años o 40 años, que tal, que cual, no sé qué. Pues lo primero, vamos, lo que más me ha chocado y me ha resultado impactante es la suavidad. O sea, yo no siento una vibración, no siento absolutamente nada. Pero es que va, macho, como si te acabas de montar una moto nueva, ¿eh? O sea, supongo que será directamente esta unidad, porque Javi la ha abierto completa. Ya no hemos cambiado, como os digo, cavernícolas, las motos. Y ya vamos a lomos de nuevo. Mira, mira, camino de Santiago. ¿Cómo que no frena? ¿Cómo que no frena? ¿Cómo que no frena, Juanjo? ¿Cómo que no frena? Qué recuerdo, camino de Santiago. Y ahora vamos a ver qué nos dice Agu a lomo de la V+ 1200. Y le ha hecho un overall, la ha cambiado absolutamente todo, incluso un sistema de no sé qué en los carburadores que hace que no sé cuánto, que me ha dicho ten cuidado con el botoncito este de aquí, que si lo pone en el 2, esto es como si le pone un turbo y pega una patada y te tira para atrás. Total, que te iba a decir me ha acojonado, pero no me ha acojonado porque me he sudado el huevo. Pero bueno, que realmente me ha impactado la suavidad de la moto, realmente. Es impresionante, la postura comodísima. Sí es verdad que noto que tengo las rodillas muy altas, quizás yo mido 1,85 y puede ser porque por eso, por mi altura, y bueno, no tengo idea, pero bueno, realmente la comodidad, la espalda va mucho más recta, una posición más descansada, una posición en la cual te puedes pegar muchísimos más kilómetros encima de ella, que no te va a molestar. Y una cosa muy curiosa, mirad los espejos, se ven perfectamente nítidos para atrás todo lo que hay detrás, en este caso por supuesto. Se pueden distinguir coches, no vas a verle la matrícula a uno el número, pero se distingue el coche, se distingue todo, y es que no vibra. Yo pensaba que este motor, y con los años que tiene y la fama de que te pega una pata en la espalda, que esto, vamos, que no sé, que iba a batir huevo encima de la moto. Nosotros, por otra parte, el enfoque del vídeo de hoy con la MT-01 es completamente diferente al día anterior, al vídeo anterior, porque hoy esto va de comparar sensaciones. Nos acabamos de bajar de una y nos acabamos de subir a la otra. Entonces, ¿qué ofrecen de diferente? ¿Qué hay en una? ¿Qué hay en otra? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos disgusta? Pues bueno, acabamos de subirnos en esta maravilla y deciros que esta moto va... Bueno, para empezar, se nota la inyección. El tema de la gestión del motor es más suave que los carburadores, lógicamente, ¿no? Pero por otra parte, el ser un bicilíndrico de tanta cilindrada, pues es más seco. Los pistonazos son mucho más secos, ¿vale? Que eso también. Entonces, este motor, pues claro, pues se nota
un motor con más bajos, sí que es verdad, un motor que vibra, la moto vibra mucho, y un motor muy fuerte, ¿vale? Es un motor realmente fuerte. Por lo demás, pues bueno, se nota la suavidad de un motor de inyección respecto de un motor de carburación de 30 años nuestra unidad, pero 40 años la idea del que la inventó. Pero esta también tiene una serie de hándicaps con respecto de la otra. Vamos a ver, primero, esta moto bicilíndrica de tantísima cilindrada, ahora porque es invierno, y en invierno todo el monte es orégano, pero cuando en verano el cilindro trasero se ve tapadito por la manta de aire caliente del cilindro delantero, hay que tener cuidado porque se sobrecalienta sobremanera. No lo va a sufrir en carretera, que fijaos, ya voy en quinta, que es la velocidad máxima, no de kilómetros por hora, sino la marcha en granadas más que tiene, no tiene sexta, vamos a 2000 vueltas, la moto va con un reloj, pero hay que tener mucho cuidado si vamos por ciudad en verano a 40 graditos a la sombra, que hace aquí en Andalucía tan ricamente, y resulta que vamos por ciudad entre atascos, semáforo más semáforo más semáforo. La moto incluso, creo, tiene un dispositivo de seguridad que por exceso de temperatura se apaga. Al ir refrigerada por aire, ni tan siquiera lleva un radiadorcito de aceite, cosa que mucha gente le pone. Pues claro, esas temperaturas que soporta el cilindro trasero, pues hay que tener cuidado, ¿vale? El pilotaje, pues esta moto es muy al ataque. Me acabo de montar en una R sin carenado, como ya dijimos la otra vez, y me acabo de montar en una moto que los bajos pues son espectaculares. Ahora he hecho un poquito de menos mi palanquita que llevo aquí yo en la V más 1200 para darle al turbo, pero bueno, pues sí que es verdad que esto es otro concepto, es otra idea, como dije en el directo de Esteban, se parecen como un huevo a una castaña, pero sí comparten esa esencia de Yamaha de decir, en esta no me gana, esto es único, y esto ya podéis poner como queráis. Y es verdad, la 1200, la V más 1200, que trae ahora Abu detrás nuestra, pues va de maravilla y es única. Completamente diferente es esta MT-01, que va de maravilla y es única. Y a mí me gusta mucho también. Se saca una sonrisa. Hemos pasado por un pueblo, por Santa Olalla del Cala, un pueblo donde paran muchísimos moteros aquí en la sierra, y esto lo mira todo el mundo, pero sigo diciendo lo mismo. Lo que más me llama la atención, aparte del motor reactivo este que tiene, que ha hecho Javi, que le dé aquí al 2, a esta palanquita, le he dado y se nota muchísimo la aceleración, pega una pata en la espalda increíble, sin ser tan explosiva como la MT-01, porque aquella tiene una reacción más brusca, pero esta tiene una cosa, que es que vas en una marcha, le abres el gas y la marcha es interminable, parece que es automática, ¿vale? Es capaz de ir a 60 por hora y cuando te das cuenta vas ya a velocidad legal, ¿sabes? Joder, es que no, le sobran marchas, yo no sé si tiene 3, 4 o 5, pero le sobran todas, parece automática. Me gusta mucho coger el manillar por las punteras, entonces la verdad es que no he hecho en falta un manillar más ancho. Es verdad que es un manillar estrechito, pero dentro de que, hombre, también depende. Si yo lo cojo por aquí, pues parece que los hombritos los llevo metidos en la mochila que llevo detrás, pero si yo lo cojo así, oye, pues la postura es muy buena, ¿sabes? Se va muy bien. Así que vamos a hablar también ahora de sensaciones, y una cosa que destaca esta moto mucho, sobre todo después de haberme bajado en una moto de 6 velocidades, es lo larga que es cada marcha. Cada marcha es como empezar de cero. No va concatenando marchas, bajando poco régimen a la siguiente por ser cerrada, sino que es una caja de cambio muy abierta, es una caja de cambio con mucha diferencia entre piñón y piñón. Y fijaros que yo voy a 2500 vueltas ahora mismo, ¿no? Meto la quinta y bajo a 2000, y bajo a otro sonido, a otro régimen, incluso diría que a otro carácter del motor diferente.
Los tambores del codo destacan en este modelo, así como el sonido a Mustang destaca en la V-Max 1200. Aquello es un Mustang de 2 ruedas con un motor V4 y esto es una fiesta de dragones y timbales y tambores al más puro estilo de iguana. O sea, que es muy bonita. Digamos que pese a que ambas motos llevan el diapasón presidiendo sus carenados, el triple diapasón de Yamaha, una es americana y la otra es japonesa. Esta moto es japonesa. Japonesa bruta, además. Japonesa bestia. Japonesa sin tapujos. Pero aquella es muy americana. Muy americana. Y un par motor que en esta es mayor aquel. Tiene más par motor, tiene más patada desde abajo, como bueno, es presumible también. Lo que pasa es que lógicamente no estira las marchas como la V-Max 1200, que ya hemos visto que a la que te despistas te metes en 10.000 revoluciones rápido. Tenemos la línea roja en la V-Max 1200 a 8.500, pero que a la que te despistas te metes en 10.000 revoluciones. No así esta, que 5.500 tiene el corte y 5.500 quiere, o sea, ese es su máximo. Y el otro día nos faltó meter esta moto en un tramito de carretera un poquito revirado. Porque no os lo dije, pero os tenía preparado este vídeo con la V-Max. Así que vamos a ver este tramito de carretera revirado. ¿Qué tal va? Vamos a jugar con el chasis. Cosa que dicen que esta moto no tal. Como os dije en el vídeo anterior al finalizar, el hándicap principal de esta moto es su apasionante par motor. Entonces, con el único control de tracción que tenemos, que está en la mano derecha, igual que en la V-Max, tenemos que tener mucho cuidadito, ¿vale? Mucho cuidadito. Vamos a ver aquí. Cogemos una curva rapidita. O sea, no es que vayamos rápido, sino que es una curva abierta, una curva amplia. Y muy bien, la verdad. Abuso separado de mí. Y sobre todo lo que, como yo digo, desde primera hora que me ha gustado es la suavidad. La suavidad extrema del motor, del comportamiento del chasis de esta moto. Yo no he tenido nunca una moto, ni he cogido nunca una moto custom. Me daba miedo el peso, que todo tiene que estar rajando los 250, 300 kilos. Y va por aquí, por una carretera nacional, y realmente no se nota. Se ve que es una moto pesada, pero te deja ir paseando tranquilamente, y si te metes un poco con ella te deja que entres alegre. Es muy bravo, muy bien, muy bien, muy bien. Va muy bien. De hecho, es una delicia, vamos, es una moto que yo tendría en mi garaje. No me la puedo permitir. No hay motos de esta en venta, pero es una maravilla. Nada, muy bien por curvas abiertas, muy bien. Ahora vamos a entrar en una zona de curvas enlazadas, cerraditas, en los que el comportamiento dinámico de esta moto, pues la verdad, muy bien. Seca, sí es cierto. Un poquito seco el amortiguador trasero, cuando sobre todo hay baches. Y como ya me expliqué en la cueva que este amortiguador trasero, cuando comprimimos la moto, no se comprime sino que se estira, pues es cierto que se nota un poco, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de agilidad, zigzagueando las líneas centrales de la carretera: izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien, sí. El chasis me acompaña con agilidad, pese a que esta moto tiene mucho más alto el centro de gravedad respecto de la V-Max. Tiene el centro de gravedad más alto, y pese a que, bueno, es otro concepto y otra postura, pero siempre estamos hablando a velocidades coherentes. El par motor me encanta. El par motor de esta moto me gusta más que el de la V-Max, evidentemente. Impresionante. Para que hubiese aquí 5 o 6 pegando martillazos para tirar un tabique. La vi.
sigue subiendo y estirando y esta muere pronto. Entonces, pues como dicen por ahí, ¿no? Como dice el chascarrillo, las gallinas que entran por las que salen. De la amortiguación trasera prefiero la de la V-Max. La verdad que es un poquito seca. El par motor prefiero el de la MT. ¿Qué más? Amortiguación delantera, mucho mejor la de la MT, lógicamente, hay un montón de años de diferencia. Aunque aquella se comporta, pero esto es mejor suspensión, evidentemente esto es mejor suspensión. Frenada, pues también, lógicamente también. Es decir, aquí hay más motos. A nivel parte ciclo, con los handicaps, tiene handicaps respecto a aquella, que aquella tiene cositas que me gustan más, ese centro de gravedad más bajo y demás, me gusta más, pero claro, aquí hay una moto moderna ya, es una moto del año 2007, para muchos era una anticuaya, pero pensad una cosa, que desde 2007, 2010 aquí, la evolución de las motos ha sido sobre todo electrónica y luces de LED y pantalla, un poquito más. La motito frena bien, cuando le tiras de freno también frena muy bien, no retiene el motor como retiene la MT-01, que parece que está chocado contra una pared cuando le suelta el acelerador, que está un poquito más lineal, pero frena muy bien, no necesita más. Los espejos de esta moto vibran muchísimo, no me dan casi ni para ver lo que tengo detrás, pero bueno, deciros también que esta moto es más suave, es más suave al golpe de gas, es más... tiene menos potencia, aunque tiene más par, entonces la entrega es suave y a la vez contundente. Eso es, creo, un ejercicio de civilización de una moto, de civilizarla. Porque claro, como os digo, la moto tira muy fuerte, pero a la vez tira suave. Está muy curioso eso. Y cuando le abres campo, lógicamente, hola, aquí está mami. Aquí está mami para ti. Qué guay. Muy bien, muy bien. Aquí hay una curvita que engaña, pero que, oye, bien, muy bien. Las mitas se comportan, una carretera preciosa, no hace falta correr para pasarlo bien, tenerlo eso presente, tío. O sea, en una moto todo el mundo es consciente que no va a 90, pero lo que hay que ser consciente es que no se va a 140. Fijaos estas dos líneas tan pegaditas, vamos a hacerlas, zigzag. Perfecta. Joder, qué bien se ha metido, macho. Aceleras un poquito, traccionas, te colocas un poquito, vas como en una R, te tiras, te vuelves a poner derecho. Y todo a base de golpes de gas, con mucha aceleración, pero a la vez muy suave. Y cuando miras el marcador vas a 110. Pues es divertido. Que cuando miras el marcador en la V+, mira las líneas, el zigzagueo, que es cómodo. Se hace muy bien. La V+, lo malo que tiene también es eso, que tú te pones a jugar un poquito con ella y cuando miras para abajo hay que darle gracias a que al tener cero ayuda aerodinámica, todo al pecho y al casco, pues no te pide correr mucho, pero por lo demás ese motor es infinito. Un poquito de turbina lenta, una moto muy pesada, que no es para esto, pero oye, siendo así a un ritmo normal. No sé por qué hay que ir como un circuito a todos lados. Y la moto puede estar muy bien en curvitas, tiene su peso, pero aquí en orden de marcha no se nota tanto. Vamos al mapa de potencia, lo ponemos modo Sport. Y ahora ya eso se nota cuando rompe su tira, pega unos guardazos. Es muy sabio, hay que tener mucho cuidado porque eso se puede poner a lo que quiera, cuando es capaz de poner a y le pega. Mira cómo la vista. Qué maravilla eso. No hace falta tener el último modelo con la última electrónica, que esto, lo más electrónico que tiene es el reloj que le ha puesto Javier aquí en Manillar. Y sin embargo, hay muchísimas motos a día de hoy, desde hace 15 o 20 años para acá, que si tienen cojones que le echen las patas. Esto es una maravilla. El que le gusten las motos, el que le gusten los motores, sin mirar que sea todo lo más técnico y todo lo mejor del mundo, como a mí lo que me gusta es la gasolina.
el día que me obliguen a comprarme un Tesla, no renuevo más el carnet de conducir. Vamos a darle un poquito para arriba. Es una maravilla, tío. Son motos para conservarla toda la vida y disfrutarla cada vez que se pueda. Mira cómo va. El que quiera ir en una R con la rodilla pegada al suelo, que vaya, que con esto se disfruta más, lo digo yo. Y como decía un muy buen amigo mío, motero, que ya no está con nosotros, por desgracia se mató en un accidente el día 10 de mayo del 2009, amigo Fraña, amigo de Javi también, amigo Fran, que decía que arriesgando se disfruta más, pero durante menos tiempo. Y ahora, para terminar, vamos a coger un poquito de autovía, que nos hemos merecido una cerveza con una cachimba. Señores, ya como último apunte en este vídeo de hoy, vamos a pasar por un cortito tramo muy revirado, cortito en cuanto a kilómetros, veis, 2,5 kilómetros, pero muy revirado. ¡Ya! ¡Guau! ¿Cómo acelera esto? Si se porta bien aquí, se porta bien en todos lados. Mucho cuidado con la caja de cambio, ¿vale? Al reducir una marcha, cambiamos mucho el régimen de giro. Entonces, cuidado. Ahora vamos bajando fuerte, una pendiente mínimo de un 7. Cortamos, tocamos freno, reducimos, el motor para, la moto sola, tumbamos un poquito y abrimos el gas con suavidad y ahora con potencia. Cambiamos, frenamos, no pisamos línea blanca, aceleramos de nuevo y abrimos grifo. ¡Guau! Una pasada esto también, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Suficiente, chavales. Suficiente. Solo 3 curvitas y media. Bueno, que nos suban un poquito las pulsaciones y que el chasis, pues ya está. Fijaos, ya está. 3 curvas. A mí con 3 curvas me sobra. Me sobra para disfrutar una moto, ¿eh? No quiero menos. Así que nada, chavales, deciros que espero de corazón que os haya gustado este vídeo, que este vídeo ha sido para daros una sorpresa, porque no contabais con él. La idea me la ha dado de hacerlo Sergio, el dueño de la MT-01, que ha insistido en hacerlo, y yo, como lo nombró varias veces Esteban, y sé que le hace ilusión, y también os he leído en comentarios que os haría ilusión una comparativa entre estas dos motos, pues he cogido a Agustín, se ha venido conmigo y hemos venido los dos a darle un paseíto y a transmitiros de la manera más honesta que sabemos ambos las sensaciones de estas dos burras. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Fijaos lo que nos va a pasar ahora. ¡Wow! Espero que os suscribáis, que le den like y si no, espero convenceros en el siguiente capítulo. Por cierto, los micrófonos eran nuevos y ya están descambiados.